tu lado mi horizonte es camino y libertad. A tu lado mi horizonte es camino y libertad, en servicio de los hombres, anunciándoles la paz. Y proclamar, y proclamar. Saludos amigos y amigas que nos siguen por este canal Reflexiones Pastorales. Ya estamos de lleno en este año 2024, oportunidad que nos regala Dios para seguir viviendo, disfrutando de la vida en sentido pleno de la palabra, haciendo estas reflexiones, mejorando nuestra existencia. Seguimos implorando su comprensión y su participación para aquellos que oyen y participan de este canal, puedan hacer su suscripción, puedan pertenecer a este medio, puedan compartir con otros. Es fácil, basta entrar al canal y hacer la suscripción y luego los comentarios. Y si le parece pertinente y le gusta, pues poner también ese aporte para el canal, porque tenemos 3 años ya en este canal y sé que son muchos los que de una manera u otra o por diferentes plataformas nos siguen, pero sería bueno aumentar la cantidad de suscriptores, que todavía en proporción a los destinatarios todavía es muy reducida. Nos encontramos en este segundo domingo del tiempo ordinario. La vida vuelve a la normalidad, a la cotidianidad. Una vez más, los textos que hoy leemos, meditamos, son tan interesantes, nos cuestionan, nos sorprenden. 3 palabras podrían titular cada uno de estos textos por su contenido. El primero de ellos, la llamada de Samuel en su primer libro, en el capítulo 3. Luego, en la segunda lectura de primera carta a los Corintios, capítulo 6, Pablo nos va a invitar a hacer la reflexión adecuada sobre nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. En la tercera lectura del Evangelio que hoy proclamamos, Marcos, encontramos a Juan que va a presentar a Jesús como el Cordero de Dios. 3 momentos que hablan de lo que somos y cómo serlo. Cada uno, presencia, cuerpo, llamada, la importancia y necesidad del otro que reconoce la llamada, de aquel acompañante, de aquel consejero, de aquel director espiritual que me ayuda a discernir, a saber interpretar los signos de los tiempos, la llamada de Dios. Fraternidad, comunidad, humanidad. Encuentro de Dios con nosotros. Glorificado sea Dios y glorificamos a Dios con nuestro cuerpo. Esta es nuestra realidad. No andemos con dicotomías pensando que una cosa es el cuerpo y otra es el espíritu. Ambas realidades conforman a la persona. Ahora soy cuerpo, ahora soy espíritu. Sería como algo medio extraño y muchas veces tal vez hasta maniqueo. Es interesante, como muchos dicen, que lo espiritual no sucede sino por la mediación de lo corpóreo. No tenemos cuerpo solo porque no somos cadáveres. No tenemos espíritu solo porque no somos ángeles. Somos una combinación y más que eso, con la gracia de Dios, con todas las facultades que tenemos cada día nosotros. Nos pregunta Pablo, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo,
que lo hemos recibido de Dios y a Él debemos también retornarlo. Y para tomar conciencia de la propia realidad se precisa de los demás, de los otros, de la comunidad. La llamada del hermano, del otro, confirma y afirma quién soy yo, quién es el otro, la alteridad, necesidad de esa llamada para esa identificación. El texto de Samuel que hoy leemos relata el hecho de la llamada del Señor y de la respuesta de Samuel, acompañado de aquel acompañante, valga la redundancia, de aquel director espiritual que le sirve de ayuda, de intérprete. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. ¿Tiene algo que ver el hecho de ser llamado y el hecho de crecer? Tiene que ver, nos realizamos, crecemos en la relación, la convivencia, en el compartir con los demás. Cada uno es alguien y cada alguien tiene su nombre. El que llama reconoce la presencia del llamado, la singularidad, la personalidad. La diferencia es riqueza de la humanidad. Vivir en armonía, la diferencia, y así profundizar en lo más humano. Caminar juntos al encuentro del Hijo de Dios, la nueva humanidad. Escucharemos en el texto del Evangelio: Rabí, ¿dónde vives? Y por eso hoy estamos ricos en oportunidades, ricos en ideas, para que podamos profundizar el texto de hoy y sacar buenas consecuencias para nuestra vida, para nuestra existencia. Juan el Bautista no se predicó a sí mismo. Tenía muy bien ubicado su ego. Sabía cuál era su función y su vocación. No se trataba de reemplazar, de oscurecer, sino de preparar. Era como una avanzada de la presencia de Dios. Recordemos que a Juan, cuando se le pregunta sobre su identidad, no duda en decir, primero, yo no soy la luz, soy simplemente un testigo de esa luz. Yo no soy la palabra, yo soy la voz. Y meditaremos hoy que Juan, cuando necesita desaparecer para que Jesús aparezca, cuando necesita privarse de sus discípulos para que sigan a Jesús, al Cordero, al Mesías, no duda, no tiene miedo, no se enoja porque lo dejan, no se frustra porque ya su misión está concluyendo, porque ya el Mesías ha llegado. Juan, aquel de quien dice Jesús, el mayor nacido de mujer. Juan Bautista, profeta, mediador. No se mostró como protagonista, no buscó cámara, no buscó fotografía, no buscó aplauso. Sí, es verdad. No es este el tema tal vez, pero hay que plantearlo y hay que aprender de esa sabiduría de los hombres, particularmente de Juan. Él estaba con dos de sus discípulos. En el verso 35 lo vemos. Juan indica a sus discípulos, ¿quién es el Cordero de Dios? Es ahí, ese es, no soy yo. Hemos pecado posiblemente de protagonismo y de proselitismo. Dios entonces no ha ocupado el centro de nuestra vida muchas veces. Cuando hoy somos tan autorreferenciales, cuando hoy creemos que nuestra única verdad es la que yo digo, la que yo pienso, la que yo creo,
Somos como el referente y lo único que entendemos que es inefable, que es que no puede equivocarse, somos nosotros. Dios ha ocupado el centro en nuestra vida, ese es el detalle. Lo hemos sabido descubrir en nuestras vivencias, convivencia con los demás. Aprendemos como Juan aquella expresión, hace falta que yo disminuya para que Él crezca. Hemos dejado que Jesús crezca y nosotros hemos ocupado nuestro lugar, nos hemos aislado, cerrando la posibilidad de conocer y conocernos, de entender y experimentar qué es la fe, la esperanza y el amor, y la cantidad y la posesión son la vara de medir. Muchas veces la expresión tengo, y lo más terrible es recurrir al argumento de miedo para no someter a los demás o para querer más bien someter a los demás. No fiarse de lo que utilizan el miedo para hablar de Dios. ¿Puso Juan algún impedimento para que sus discípulos se fueran con Jesús? No. Todo lo contrario, cuando surgieron rivalidades, discusiones entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, el mismo Juan responde: yo no soy el Mesías, sino que han enviado para ir delante de él. Él debe crecer y yo debo disminuir. Lo encontramos específicamente en el texto del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 28-30. La fe en Dios, el seguimiento del Hijo de Dios es una propuesta de libertad. Maestro, ¿dónde vives? Llevado de la indicación de Juan, sus discípulos se acercan a Jesús. Dos cuestiones. Jesús pregunta, ¿qué buscan? Los discípulos responden, Maestro, ¿dónde vives? La pregunta de Jesús es, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué me buscan a mí? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo más profundo? ¿Qué persigues? Jesús siempre remite a uno mismo. Creer en el ser humano. Él cree en el ser humano y lo ama. Pero quiere saber también nuestras interioridades, nuestras aptitudes, nuestra disposición. La respuesta de los discípulos no muestra interés alguno por su doctrina, sino dónde vives. No es lo que piensa, lo fundamental es lo que hace, la manera de vivir, el proyecto de vida. Y eso es fundamentalmente importante. Y Jesús les responde, venid y verán. No hay explicaciones ni justificaciones. Es una invitación a comprobar, ser testigos. Es una oportunidad para experimentar la realidad de un hombre que Juan señala. Ahí está el Cordero de Dios y sus discípulos lo identificaron como Rabí, maestro, al que podemos acudir y nunca seremos defraudados. El maestro acompaña, enseña, nunca impone y da la oportunidad porque sabe y quiere que cada uno sea protagonista y dueño de su vida. Esto es signo de amor, de confianza, espacio para ser y crecer, llamados a compartir, a ser personas que entran en relación con otras personas, capaces de amar. Cada uno es uno mismo, inserto en una relación con los demás. Relación marcada por la comunicación, la libertad y el amor.
En esta relación nos encontramos con Dios. Todos somos llamados y mirados, llamados como Samuel, llamados por otros, como en el caso de Juan, para llevarnos a Jesús. Llamar y mirar tienen que ser un acto de amor. Los discípulos respondieron con un sí a la invitación del Maestro. Fueron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Juan 1:39. Todos somos llamados y mirados por Dios, invitados a seguir un camino que cada uno ha de descubrir su vocación, su profesión, su oficio, su familia, su proyecto de vida. Y debe ponerse en marcha. Ha sido llamado, ha sido consagrado para una misión particular. Los caminos son muchos, las opciones múltiples, diferentes. Ninguna es mejor que la otra. Toda opción precisa de un compromiso y una fidelidad. Elegida libremente, ha de ser expresada con responsabilidad. La cuestión no está en la diferencia, no está en cuál es más importante, cuál es la mejor. La cuestión está en la coherencia de vida que pone y da autoridad a esa vida elegida. Somos invitados, respondamos, demos cabida al Señor en nuestro corazón y sigámoslo. Seguir a Jesús no es cuestión de ir detrás de Él, no es cuestión de andar con una Biblia, no es cuestión de aprenderse la Biblia de memoria, más bien vivir como Él. El seguimiento no se concreta en las acciones, sino en lo que nos mueve y motiva. Nos lleva a esas acciones respuestas, porque el seguimiento es el resultado, no de la acción, sino de la manera de mirar, de considerar, de entender, de valorar, de apreciar, en definitiva, de amar. En el seguimiento a Jesús encontramos dificultades, ¿cierto? No somos perfectos. Las dificultades son oportunidades para aprender, corregir, avanzar, crecer. Por tanto, hermanos y amigos, esforcémonos para afianzar nuestra vocación y elección. ¿Escucho o solo me escucho? Si solo me escucho, no oigo cuando me llaman. Si estoy todo el tiempo hablando por teléfono, escuchando música o pensando en otra cosa, tampoco me doy cuenta cuando me llama. Tampoco la llamada del Señor prospera en nuestra vida, porque estamos ocupados, porque no tenemos señal, porque tenemos ruidos internos, porque no hacemos silencio, porque no hacemos oración. Dios nos llama. Qué triste sería que nos llamara y nos encontrara en otras acciones, en otras ocupaciones. ¿Qué me preocupa más, la apariencia o la sinceridad y la coherencia de mí mismo y de mis actos? Es importante ser consciente de lo que hacemos y no hacemos. Caminar tras las huellas de Jesús, vivir como Él vivió, que no es repetir lo que hizo, como lo hizo Él, vivir como Él vivió, ser movidos por los mismos sentimientos, las mismas actitudes. ¿Cuál es el motor de mi vida? ¿En qué yo me fundamento mi existencia? Que podamos durante esta semana y siempre orar con ese Salmo 39 que hoy nos propone la liturgia. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, porque haciendo la voluntad de Dios seremos felices, porque haciendo su voluntad escucharemos su voz
desarrollaremos nuestra vocación y misión en el mundo y estaremos siempre de parte del Señor. Feliz domingo para todos. Y proclamar, y proclamar, proclamar la salvación, ser testigos de mi amor. Proclamar la salvación, ser testigos de mi amor.